En explicaciones anteriores ya hemos hablado sobre utilizar las funciones en Excel. Ahora, en esta unidad didáctica, nos centraremos en el uso de algunas funciones específicas. Las funciones si, y, o, todas ellas funciones lógicas. Esto lo explicaremos en una primera lección y en la siguiente explicaremos las funciones buscar v, contar si y sumar si. Empecemos con la función si. En realidad, esta función ya la explicamos en una lección anterior. Es una función lógica que comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Podemos hacer uso de ella mediante la opción de insertar función usando el cuadro de diálogo argumentos de función. Se trata de una función lógica y en este cuadro argumentos de función podemos ver tanto la descripción de la función como los tres argumentos que solicita. Sin embargo, ahora queremos ampliar el uso de esta función y en lugar de utilizar el cuadro de diálogo argumentos de función, vamos a necesitar escribir directamente la función en la celda donde queremos que aparezca el resultado. Así es que deberemos de tener en cuenta su estructura, dando especial atención a cada uno de los símbolos utilizados. La estructura es la que podemos ver en pantalla. Así escribiremos la palabra si para identificar la función y entre paréntesis los tres argumentos separados por punto y coma. El primer argumento, la prueba lógica, será la condición que debemos evaluar, el valor si verdadero, el valor que aparecerá como resultado si se cumple la condición, y el argumento valor si falso es el valor que aparecerá si no se cumple. Por tanto, el primer argumento, la prueba lógica, es la condición que queremos evaluar. Para esta prueba lógica usaremos los símbolos de comparación, que también vemos en pantalla, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que y distinto de. Estos son los símbolos de comparación que podremos utilizar para realizar las comparaciones en la prueba lógica. Así, por ejemplo, tenemos una serie de notas escritas en nuestra hoja de cálculo y queremos evaluar si la nota de un alumno está aprobada, es decir, es mayor o igual que 5. Así que nos colocaremos en la celda donde queremos que aparezca el resultado y empezaremos a escribir nuestra fórmula. Empezamos con el igual por tratarse de una fórmula, que reescribimos el nombre de la función y entre paréntesis colocaremos los tres argumentos separados por punto y coma. El primer argumento, la celda donde se encuentra la nota, es decir, A2, mayor o igual a 5. Esa será nuestra prueba lógica, nuestra condición. Ahora escribimos punto y coma. Veréis también que conforme vamos escribiendo la función tenemos una pequeñita ayuda que nos va apareciendo en pantalla. Ahora, por tanto, deberemos escribir el valor si verdadero. En nuestro caso queremos que aparezca la palabra apto. Sin embargo, una cosa a tener en cuenta cuando escribimos texto en nuestras fórmulas es que este texto tiene que ir entrecomillado. Así es que escribimos la palabra apto, pero entre comillas. A continuación punto y coma para indicar que vamos a pasar al tercer argumento, el valor si falso. Queremos que aparezca en nuestra celda como resultado el texto no apto si no se cumple la condición, así que escribimos este texto también entre comillas. Y finalmente cerramos el paréntesis. Así el resultado de esta fórmula que acabamos de escribir con la función si será la palabra apto si se cumple la condición y no apto si no se cumple. Así en el primer caso, como no se cumple, nos aparece no apto, pero si copiamos la fórmula al resto de celdas, nos irá indicando el resultado para cada una de las notas, para cada uno de los valores. Pues bien, este es el uso que ya conocíamos de la función si, aunque en esta ocasión lo hemos escrito directamente en la celda en lugar de utilizar el cuadro de diálogo para rellenar los argumentos de la función. Pues ahora vamos a ampliar el uso de esta función teniendo en cuenta que podemos incluir como argumentos de la función si
otras funciones, tanto el primer argumento, prueba lógica, como el valor si verdadero o valor si falso. Y para ello vamos a hablar en primer lugar de otras dos funciones, la función i y la función o. Estas funciones permiten evaluar varias condiciones a la vez y son ideales para utilizar como primer argumento de la función si. A ambas funciones le podemos pasar varias pruebas lógicas como argumentos, siempre separados estos argumentos por punto y coma. Así la estructura sería también la que podemos ver en pantalla. El nombre de la función, i u o, y entre paréntesis y separados por punto y coma todos los argumentos, es decir, todas las pruebas lógicas que queramos o que necesitemos utilizar. Estas dos funciones son dos funciones lógicas también. La función i devuelve como resultado verdadero si todos los argumentos son verdaderos, es decir, si todas las pruebas lógicas se cumplen, son ciertas. La función o devuelve como resultado verdadero si alguno de los argumentos es verdadero, es decir, si alguna de las pruebas lógicas es cierta, esta función devolverá como resultado verdadero. Así simplemente se trata de un i y un o lógico. Pero veamos algunos ejemplos de uso de estas funciones junto con la función si. Un primer caso, queremos evaluar qué notas son notables, es decir, están entre 7 y 9. Para esto podemos usar la función i, es decir, nuestra nota tiene que ser mayor o igual a 7 y al mismo tiempo la nota tiene que ser menor a 9. Si escribimos la fórmula, en primer lugar indicamos que es la función si, y el primer argumento, que es nuestra prueba lógica, en realidad necesitamos colocar dos pruebas lógicas unidas por un i lógico. Así es que en este primer argumento de la función si vamos a utilizar la función i para indicar que la nota tiene que ser mayor o igual a 7 y al mismo tiempo menor a 9. ¿Cómo la usamos? Primero escribimos el nombre de la función i, y ahora entre paréntesis y separados por punto y coma los dos argumentos, las dos pruebas lógicas. La primera, la celda donde encontramos la nota mayor o igual a 7, y el segundo argumento, la celda, la referencia, menor a 9. Así entendemos, estamos uniendo estas dos condiciones con un i lógico, es decir, se tienen que cumplir las dos para que el resultado sea verdadero. Ahora seguimos con nuestra función si, establecemos un punto y coma para pasar al segundo argumento de la función si. Hemos escrito el primero, la prueba lógica. El segundo argumento sería el valor si se cumple la prueba lógica, que en este caso es una prueba lógica combinada con la función i. Bueno, pues si se cumplen las dos condiciones, el resultado queremos que sea la palabra notable. Y por último, punto y coma, si no se cumplen las condiciones, pues simplemente ponemos otra palabra. Voy a poner en este caso la palabra otro. Así entendemos el uso de esta función i utilizándola dentro del primer argumento de la función si, dentro de la prueba lógica. Veamos otros ejemplos. En este caso con la función o. Vamos a imaginarnos que tenemos dos notas, lo que en la hoja de cálculo vemos como nota A y nota B. Pues bien, vamos a suponer que si alguna de estas dos notas está aprobada, es decir, es mayor o igual a 5, el resultado final que queremos es apto, es decir, se aprobará al alumno si alguna de las dos notas está aprobada. Esto lo conseguimos con la función lógica o. Es decir, el resultado será apto si la nota A o la nota B son mayores o iguales a 5. ¿Cómo escribimos esto en Excel? Pues igual que hemos hecho antes,
el igual para indicar que es una fórmula, la función lógica sí, y ahora entre paréntesis, como primer argumento de la función lógica sí, necesitamos unir dos pruebas lógicas, dos condiciones con un o lógico, es decir, utilizamos la función o, y entre paréntesis, dentro de esta función o, especificaremos las dos condiciones. La celda en la que está la nota A, que sea mayor o igual a 5, punto y coma. La segunda nota mayor o igual a 5. Y cerramos el paréntesis de la función o. Así ya hemos pasado el primer argumento de la función sí. Le hemos indicado mediante esta función o que la primera nota tiene que ser mayor o igual a 5 o la segunda nota tiene que ser mayor o igual a 5. Así ahora solo nos quedan los otros dos argumentos de la función lógica sí. Es decir, si se cumple el primer argumento, aparecerá la palabra apto, le ponemos también las comillas, y si no se cumple, pues aparecerá no apto. Y aquí tenemos los resultados para todas las notas. Imaginemos este mismo planteamiento, pero ahora se nos dice que no basta con que una de las dos esté aprobada, sino que las dos notas deberían de estar aprobadas para que el resultado final fuera apto. La primera nota, la nota que encontramos en la columna A, y la nota que encontramos en la columna B, las dos notas deberían de ser mayores o iguales a 5 para que el resultado final sea apto. Así, si este es el planteamiento, lo que necesitamos ahora es la función lógica y, es decir, se tienen que cumplir todas las condiciones para que el resultado final sea verdadero. Vamos a hacer también este caso, borramos el anterior. La función sí. Pero al primer argumento de la función sí, la prueba lógica, necesitamos unir esas dos condiciones con un y lógico, es decir, usamos la función y entre paréntesis las dos condiciones. Que la primera nota sea mayor o igual a 5, punto coma, la segunda nota mayor o igual a 5. Y cerramos el paréntesis de la función y. Con esto hemos especificado nuestras dos condiciones que tienen que estar unidas por un y lógico. Se tiene que cumplir la primera condición y la segunda condición. Este será el primer argumento de la función sí, nuestra prueba lógica. Y ahora ya seguimos con nuestra función sí, punto y coma apto, punto y coma no apto. Así como vemos en el ejemplo, tanto la nota que encontramos en la columna A como la nota que encontramos en la columna B deberían de ser mayores o iguales a 5 para que el resultado final sea apto. Esperamos que con estos ejemplos hayamos entendido un poquito mejor las funciones y o, y como hemos visto, estas funciones combinadas con la función sí permiten evaluar varias condiciones a la vez. Por último, veamos otro uso avanzado de la función lógica sí. Nos referimos a los sís anidados. Hemos visto cómo en el primer argumento de la función sí, la prueba lógica, podemos utilizar las funciones y o. Veremos ahora también que en los argumentos valor si verdadero y valor si falso de la función sí también podemos incluir cualquier función. Hasta incluso podemos utilizar la función sí. Y esta idea es la que nos lleva a utilizar sís anidados, es decir, un sí dentro de otro. Como veis, tenemos la estructura de la función sí en pantalla. Y ahora, en lugar del valor si falso, es decir, como argumento valor si falso, vamos a utilizar la función sí. Un sí dentro de otro sí. En este caso, dentro del valor si falso del primer sí, podríamos decir. Sí, hemos anidado un sí dentro de otro. En realidad podríamos continuar con esta idea y anidar tantos como necesitáramos. Al utilizar esta estructura,
podemos evaluar distintas situaciones en una misma fórmula, obteniendo el resultado apropiado para cada situación. Así, en el ejemplo que veíamos anteriormente, en realidad simplemente evaluábamos una nota, indicábamos si era apto o no apto, pero siguiendo este método de los SIs anidados, podríamos evaluar la nota de un alumno y no quedarnos solo con la situación de aprobado o suspendido, sino evaluar todos los casos, para sobresaliente, notable, bien, aprobado, suspendido y demás. Pero en lugar de hacer este ejemplo, vamos a plantear otro caso, un poco más sencillo. Observamos el ejercicio que tenemos en pantalla, un listado de trabajadores con las ventas que han realizado estos trabajadores, y la idea es que se le va a pagar una comisión a estos comerciales dependiendo de las ventas que han realizado. Si las ventas han superado los 2.000 euros, se le pagará una comisión de 500 euros. Si no es así, pero sí que han superado los 1.000 euros, se le pagará una comisión de 200. Y si no cumple ninguna de estas dos condiciones, no se le pagará comisión. Así, este es el planteamiento del ejercicio. Y vamos a intentar escribir esta función. La tenemos también reflejada en pantalla. La escribimos también en la celda. Sí, empiezo con el igual siempre porque se trata de una fórmula, el sí. Y ahora el primer argumento de nuestra función sí, la prueba lógica. En este caso queremos evaluar si las ventas, es decir, si la casilla B2 es mayor o igual a 2.000. Esta es la prueba lógica del primer sí. En caso de cumplirse, si el siguiente argumento, valor sí verdadero, esto es fácil, simplemente 500. Y ahora punto y coma. Estaríamos en el valor sí falso del primer sí. El problema es que ahora necesito hacer otra evaluación. Necesito evaluar si las ventas superan los 1.000. De ahí que necesitemos anidar un sí. Necesitemos colocar aquí otro sí. Escribo la función sí. Así esta función estará dentro de la primera función sí. Y también necesitará sus tres argumentos. Pasamos a escribirlos. El primero sería nuestra prueba lógica, nuestra condición. Ahora queremos evaluar si las ventas son mayores o iguales a 1.000. El valor si verdadero, si se cumple esta condición, se le pagará una comisión de 200. Era punto y coma. En este argumento le vamos a indicar el valor que debería aparecer si no se cumple la condición. En este caso, 0. Cerramos el paréntesis del sí. Y también cerramos el paréntesis del primer sí. Así, esta sería la estructura que seguiría un sí anidado. Como vemos, dentro del valor sí falso del primer sí, hemos colocado otro sí para hacer una segunda evaluación. Así, este sería el uso que podríamos dar a la función sí con anidados, como veis, un poco más complejo de utilizar. Pero además se podrían combinar estos sís anidados con las funciones i y o que hemos utilizado anteriormente. En este caso la estructura genérica quedaría como vemos en pantalla. La verdad es que al final queda una fórmula bastante extensa y en ocasiones difícil de utilizar, sobre todo puesto que la escribimos a mano. Debemos de tener mucho cuidado a la hora de escribir los paréntesis, puntos y comas, comillas cuando las necesitemos y tener muy clara la estructura de las funciones que estamos utilizando. Así, mediante esta lección hemos visto el uso de algunas funciones avanzadas. Hemos utilizado de nuevo la función sí, pero bueno, la hemos complicado un poquito, como hemos visto, combinándola con las funciones i y o, así como también colocando sís anidados, es decir, un sí dentro de otro. La verdad es que esta función es una función muy, muy útil, muy práctica, y de ahí la importancia también de comentarla. A continuación vamos a ver otras tres funciones también bastante prácticas. La función buscar v, la función contar sí y sumar sí, pero esto lo haremos en la siguiente lección.